Hola, hola, hola. ¿Ahí se escucha? Bueno, gracias. Primero quería agradecer a Hernán y a todo el equipo por invitarnos a participar y la verdad por esto que han armado, que es muy lindo, después de la pandemia volver a encontrarnos. Creo que es algo que se extrañaba. Bueno, mi nombre es José, yo les vengo a contar sobre Ponce. Nosotros hacemos un sistema de monitoreo para equipos de riego. Arrancamos allá en el 2018 con productores del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Somos de Mar del Plata, somos 3 socios y bueno, el equipo de a poquito fue creciendo. Hay algunas cosas que creo que van a estar muy buenas en cómo se congregan con lo que se fue hablando hoy a la mañana, con Juan, con Diego, esto de la importancia de los datos y de cómo la tecnología viene a ayudar. Yo siempre soy de la postura de que la tecnología no es ni mala ni buena, depende de cómo se use. Tengo esas discusiones con mi viejo donde me dice, bueno, a ver, este tipo de cosas, sobre todo ahora con las cosas del metaverso y demás, bueno, depende de cómo se termine usando, si va a ser algo bueno o no. Bueno, pero para resumir un poco qué es lo que hacemos en Ponce, nuestro propósito es ayudar a los productores agrícolas regantes a ser más eficientes en todo lo que es el manejo de los equipos de riego, con los recursos que se involucran, donde principalmente está el agua y la energía. Nosotros también hablamos de lo que es el recurso humano, porque siempre esto depende de personas para poder operar. Y nuestro enfoque está en el monitoreo de la máquina de riego, no tanto en la decisión de riego. ¿Okay? O sea, hay muchos que están trabajando en ayuda al productor, en decir cuánto y cuándo regar. Nosotros lo que hacemos es con una decisión tomada, ya sea por alguna tecnología de balance hídrico, por alguna estrategia del productor, o por como sea, digamos, que se determine esa decisión de riego, ayudar a que se ejecute en campo de la manera más precisa y con la menor cantidad de recursos. Como les conté cuando arrancamos, empezamos monitoreando equipos de riego primero por pivot. La realidad es que por la zona en la que estamos hay muchos pivots y fue lo primero que encontramos. Y después de los equipos de riego por pivot, avanzamos con equipos de riego por avance frontal. Y actualmente también estamos incorporando otros sistemas de enrolladores y demás. Pero nuestro objetivo como Ponce es poder hacer el monitoreo de cualquier tipo de sistema de riego para que el productor pueda, de alguna manera, en una misma aplicación, ver todo lo que está pasando. Lo que hacemos involucra sensores y tecnología. Acá hay varias cosas que quiero mencionar. Lo primero es que en el modelo que nosotros tenemos no vendemos los sensores. Entendemos que hoy la tecnología, bueno, Hernán hoy lo mencionaba, ¿no? Es complicada la tecnología en el agro. Es uno de los ambientes, creo, más hostiles que existen. Y de alguna manera que el productor tenga que hacer una inversión en esa tecnología y tenerla en un equipo que por ahí riega 4 meses al año, también no es muy estratégico, ¿no? Porque tener esos sensores ahí, los otros 8 meses que está parado el equipo, está sujeto a todo lo que pasa con el clima, a robos, inclusive también a nuevas actualizaciones que hacen que eso empiece a quedar obsoleto, porque son tecnologías viejas. Entonces, nosotros los sensores que tenemos son propios y lo que hacemos es vender el servicio de monitoreo y darle al productor durante la campaña los sensores en comodato para que nosotros podamos hacer el monitoreo. De hecho, la parte de los sensores no es la parte importante de lo que nosotros hacemos, porque lo que hacemos es, como hablamos hoy, trabajar con esos datos, con esa información, para ayudarlo a ser más eficiente. No obstante, es un modelo que depende de los datos de la máquina, entonces los sensores siempre son importantes en contar, digamos, cómo funcionan. Lo que estamos monitoreando, acá hay tres componentes, donde tenemos por un lado un gateway, es un gateway satelital. Esto lo hicimos porque cuando arrancamos allá en el 2018, probamos muchas tecnologías que eran celulares. La realidad es que en algunos campos funcionaban muy bien, inclusive habíamos probado con tecnologías que eran multicarrier de distintos proveedores, y había campos que no podíamos conectar, e inclusive algunos que por ahí era peor. Los conectábamos y después de una semana perdían datos, y eso nos hacía a nosotros, nos generaba muchas complicaciones. Entonces, ahí optamos por tecnología satelital, es una tecnología que es exclusiva para lo que es, lo llama Internet de las Cosas, que es para conectar cosas, no humanos. Muchas veces nos preguntan si podemos distribuir Internet, no está pensada para eso este tipo de tecnología satelital. Y ese es el de la derecha, es el que se encarga de sacar los datos a Internet, ¿no? Y del lado izquierdo lo que ven es un sensor de presión. Ese es un sensor de presión que se pone en la lectura de donde esté el manómetro del equipo, en el ingreso de la máquina.
básicamente sacamos el manómetro, ponemos una T y volvemos a ponerlo. Y un sensor de posición por GPS, que es el que está abajo, donde básicamente lo que hacemos es, vamos hasta el extremo de la máquina, en el caso del pivot hasta antes del voladizo, y lo precintamos. Eso tiene un panelcito solar, toma la señal por GPS y la transmite de manera inalámbrica. Esto lo hacemos para mostrar que los sensores los pensamos de una manera lo menos invasiva posible. O sea, tratamos de no andar modificando ni tocando nada de la máquina. ¿Qué hacemos con eso? O sea, con esa información, hay un montón de variables adicionales que por ahí no las estoy mencionando porque en realidad el corazón del sistema es la posición del equipo y la presión. Con esa información que llega a la plataforma, nosotros podemos hacer tres, y aparece una cuarta cosa que no está en este slide. Por un lado tenemos las notificaciones y alertas, donde cuando algún desperfecto hay sobre ese equipo, se puede avisar por mensaje de texto o por WhatsApp a el productor, el encargado de campo, a cualquier persona que se configure en la plataforma. Básicamente esto sirve para dar una respuesta lo más rápida posible. Y ahí existen distintos tipos de alertas. Existen alertas de fallas, alertas de stop, alertas de presiones cuando están por encima o por debajo de un umbral que seteamos. Ahora también incluimos este año unas alertas de posición para esos equipos que por ahí necesitan pararse en algún punto indicado y que necesitan que les avise una hora antes de llegar a ese lugar. Entonces también para programar un poco ese tipo de asistencias al equipo. Después hay una aplicación. En la aplicación básicamente lo que mostramos es el estado actual del equipo de riego y el historial. En el estado actual lo que vemos es la geolocalización, hacia dónde está yendo, el sentido. Lo que vemos también es la cantidad de milímetros que viene aplicando, la presión con la que viene trabajando y el trayecto, que es eso que está pintado con verde. Y después se pueden acceder a esos datos también de manera histórica. El tercer componente son reportes. Ahí es donde empieza a tomar un poco más de color, porque en realidad nosotros lo que hacemos, vuelvo a decir, es un servicio y tiene varias diferencias con lo que por ahí se conoce de lo que es la telemetría. En el sentido de que nuestro propósito, lo que hemos visto en estos años que fuimos trabajando, es que mucha de esta información a veces no puede ser aprovechada por el productor porque o no dispone del tiempo para analizarla, o a veces no tiene todo el conocimiento como para poder sacar el mayor provecho de esos datos que se están generando. Entonces, yo siempre comparo los sistemas de telemetría con sistemas de vigilancia de cámaras. Están buenísimos, o sea, no tengo nada en contra de las telemetrías. De hecho, lo nuestro que incluye sensores también es telemetría, porque la telemetría es básicamente la medición remota, tele es remoto y metría es medir. Pero lo interesante es qué hacemos con ese dato para transformarlo en una recomendación que me ayude realmente a ser más eficiente. Y ahí es donde empiezan a aparecer como interesantes los reportes, porque básicamente en los reportes nosotros empezamos a llevar métricas. Ahí manejamos métricas que están asociadas hablamos siempre de tres grandes estructuras dentro de lo que es el manejo del pivot, que tienen que ver con la operación de la máquina, con la calibración de la máquina y con el mantenimiento. En esas métricas, al que le interesa después le puedo mostrar más en la aplicación, hay métricas que tienen que ver con cuántas veces fallan los equipos cada 100 horas de riego, con, por ejemplo, cuando ocurre una falla, la aplicación también permite registrar cuál fue la causa de esa falla, entonces también empezar a analizar si hay una falla que se repite en un determinado lugar del equipo de riego, capaz que hay otro problema que no es el que estamos solucionando, y empezar a hacer estadísticas. Nos pasó una vez con un cliente que había una zona del lote donde el equipo se nota que le costaba avanzar y claro, lo que se veía en el sistema que se repetían las fallas en esa zona del lote. Entonces, de una campaña a la otra, lo que decidieron es en la huella del equipo agregar algo de piedra como para que no pudiera traccionar mejor. Y el cuarto componente que no aparece acá es una persona. Nosotros a todos los clientes los acompañamos con parte de nuestro equipo, que básicamente los ayuda, por un lado, a poder usar la tecnología. Hoy no me acuerdo si lo mencionaba Juan o Diego, pero este problema es real, el problema de que hay muchas cosas dando vuelta, muchas tecnologías, y al final tenemos que andar abriendo 3, 4, 5 aplicaciones distintas y viendo de cruzar datos, y bueno, y la verdad que eso termina siendo una dificultad. Entonces nosotros ponemos gente de parte de nuestro equipo para poder ayudar al productor a sacar provecho de esto y también para analizar esa información. O sea, tratamos de llegar al productor en lo posible con alguna observación o con algo que se puede mejorar para hacer más eficiente el riego. De vuelta, creo que también hoy lo hablaba Hernán más temprano, que decía esto de que a veces hay decisiones sobre el manejo que tiran por la borda mucha de la eficiencia que tienen en diseño todas estas máquinas, ¿no? Entonces,
Eso de alguna manera, un mal uso de un sistema que está diseñado para ser muy eficiente, lleva a que las cuentas no den. Nos hemos cruzado con productores que optan por tecnologías menos eficientes por sobre pivotes, básicamente porque no están pudiendo hacer un buen manejo del equipo de riego. Entonces, para nosotros es muy importante todo este acompañamiento y todo lo que podemos llegar a generar a través de los reportes. Sobre la aplicación no voy a profundizar demasiado porque después al que le interesa le puedo compartir datos, pero lo importante es que sepan que se puede abrir desde cualquier celular, desde una tablet, de una computadora. Tenemos inclusive una pantalla para televisores, hay algunas estancias que son grandes y que tienen varios equipos de riego distribuidos, entonces pueden poner un televisor y estar todo el tiempo mirando qué es lo que pasa con esos equipos de riego. Vuelvo a que esto es componente más de tipo telemetría, de que yo pueda saber qué es lo que está pasando en cada uno de esos equipos. Y básicamente en los puntos de qué hacemos, bueno, está esto. Primero, de que lo hacemos con conectividad satelital. Lo empezamos haciendo así porque en Argentina en muchos campos hay problemas de infraestructura de comunicación y encontramos en la tecnología satelital algo que nos permitió llegar a cualquier productor en cualquier parte del mundo sin tener problemas de comunicación. Segundo, que estamos trabajando con multimarcas y también con muchos sistemas, estamos tratando de integrar la mayor cantidad de sistemas, pero porque vemos que también esa es la realidad de algunos productores. Hay productores que riegan tenemos productores que riegan con pivot y con avance frontal, y lo que muchas veces pasa es que pueden llegar a tener un sistema de telemetría para el pivot, pero para el avance frontal no hay nada, entonces, o tienen tecnologías distintas, y al final pasa esto mismo que se hablaba hoy, de tener dos sistemas o dos aplicaciones distintas, pero enfocadas a monitoreo de riego. O sea, inclusive en monitoreo de riego pasa que hay que usar más de un sistema, entonces tratamos de hacer un sistema que no sea invasivo, que sea muy plug and play, que se pueda poner en cualquier tipo de máquina. Y lo último, y es la diferencia más importante, es esto del servicio. Yo hago mucho énfasis en eso porque, mira, me pasó, tuvimos un caso muy interesante en un cliente de la zona nuestra que nos dijo, el problema que yo tengo es que tengo un galpón lleno de tecnología tirada. El problema que hay en el campo es que muchas veces esas tecnologías son complejas y esas tecnologías las pueden usar solamente los que la diseñaron, los que la conocen, y se depende de esas personas para algo que en realidad debiera estar para ayudar. Esto que hablábamos al principio, la tecnología no es ni buena ni mala, debiera estar para ayudar. Entonces el hecho de ofrecerlo como un servicio lo que hace es garantizar de que tenga la disponibilidad de esa información y esas recomendaciones siempre. Si un sensor se rompe, nosotros estamos obligados a ir al campo en un plazo que garantizamos con cada cliente para reponer ese sensor y que el dato vuelva a estar disponible. Campaña a campaña, los sensores se extraen de los equipos, se actualiza a las últimas versiones que hay y se vuelve a instalar para que no haya equipos obsoletos. Entonces, eso permite que el productor no tenga que pensar en si un sensor se desconfiguró, en si se rompió, en que tiene que llamar a alguien para que venga a revisarlo y que esa persona si tiene repuestos, si no y demás. Bueno, me quiero meter en algunos casos de uso, así que esto lo voy a pasar medio rápido. Estamos trabajando desde el 2018, el año pasado empezamos en un proceso de internacionalización. Pudimos empezar a trabajar con unos productores en Chile y en México, con un poquito más de 70 clientes y monitoreando un poquito más de 500 equipos entre estos tres países. En Argentina estamos trabajando en 10 provincias. Lo más fuerte que tenemos es provincia de Buenos Aires y Córdoba. Bueno, San Luis también, pero después en otras provincias también estamos distribuidos. Y acá es donde me quería detener, que son más los casos de usos. O sea, la charla era un poco cómo podemos hacer eficiente y dónde están esas pequeñas ineficiencias que tal vez a lo largo de una campaña se vuelven bastante costosas. Estas tres partes del manejo que decía, que eran calibración, operación y mantenimiento, bueno, traje algunos ejemplos. Los que manejan equipos de riego, pivots y avances frontales, me imagino que por ahí han visto las cartas de aspersión. Básicamente la carta de aspersión es el DNI de ese equipo de riego, donde se determina cuál es la pluviometría, la configuración de cada bajante, con cada aspersor, cada boquilla, todo, digamos, del equipo de riego. Eso que para nosotros es importante, es un input para que podamos monitorear el equipo de riego. No quiere decir que no monitoreamos a los que no tienen la carta de aspersión, sino que cuando encontramos un productor que no tiene una carta de aspersión, lo ayudamos a poder hacerla porque nos parece un documento muy importante. Por allá está Ignacio, que lo he molestado varias veces para tratar de conseguir cartas de productores que no las tenían, estaban en algún lado y se voló, se perdió. Y para nosotros es un documento importante porque es básicamente lo que nos hace conocer ese pivot y que no sea una telemetría genérica de cualquier equipo de riego. Pero bueno, la información que contiene esa carta de aspersión
es muy importante para empezar a manejar algunos conceptos de uniformidad, de homogeneidad, para entender sobre presiones, sobre cómo son los caudales que tiene que erogar cada uno de esos aspersores. Entonces, para nosotros, vuelvo a decir que es un input importante. Una de las cosas, yo acá no me animo a meterme muy profundo porque está Hernán y si piso el palito por ahí voy a hacer lío. No, pero uno de los temas que por ahí nos ha pasado de encontrar con muchos productores es que no se conoce, por ejemplo, lo que es la pérdida de carga, ¿no? Conceptos que básicamente impactan a cualquier sistema de riego y que hacen también que por ahí una misma carta de aspersión que yo tengo de un equipo de hace algunos años pase a ser obsoleta. ¿Por qué? Porque esos equipos empiezan a tener desgastes, incrustaciones, todos los sistemas pueden llegar a tener estas pequeñas modificaciones. Y entonces, claro, a veces nos cruzamos con productores que dicen, sí, yo tengo la carta, es del 2010. Bueno, ahí de vuelta decimos, actualizar la carta no es algo muy costoso, es un relevamiento que se hace o una auditoría y se arma una carta nueva. Y justamente conceptos como el de la pérdida de carga explican el por qué necesitamos actualizarla. Pero bueno, para entrar en algunos ejemplos, traje creo que 2 ejemplos. En este caso es un equipo de riego que tiene reguladores de 20 PSI, que es de 8 tramos creo, no, de 6 tramos. Ah, no, ok, el que sigue es de 6 tramos. Este es básicamente un equipo de riego con la cantidad de tramos que tiene, con la presión de entrada, presión de salida. En el diseño de toda esa pluviometría se trata de garantizar de que en cualquier parte del lote cada aspersor tenga la presión de entrada adecuada, la que corresponde con el regulador que lleve, para garantizar que va a erogar el caudal que tiene que erogar. Y lo que termina pasando muchas veces es que, claro, como la carta de aspersión fue armada en un año anterior y el equipo se desplazó, capaz que ahora está en un lote que tiene altimetría, que tiene diferencia de altimetría, y el año pasado no, o las diferencias había diferencias, otras altimetrías en el lote anterior, y esos parámetros, al no impactarse, empiezan a jugar en contra en el equipo de riego. Acá, este sí es un ejemplo, un equipo de 8 tramos, con voladizo, de 75 hectáreas, bueno. Lo importante es que la carta, el DNI de ese equipo de riego lo que me dice es que para operar en las condiciones en las que fue diseñado y con el caudal que le estoy pidiendo, necesito 37 PSI en la entrada, ¿no? Esto justo, este caso no tiene, ven que ahí abajo no se llega a leer mucho, pero donde dice presión, dice que es 0 metros la diferencia de altimetría, o sea, las cotas que se establecieron en esa carta de aspersión, máxima y mínima, fueron 0, o sea, se consideró un lote plano. Muchas veces pasa esto de que por defecto se pone plano el lote. Entonces, lo que vemos acá es que el equipo necesitaba, para garantizar que el agua llega con la presión correcta a cada uno de los aspersores, 37 PSI en el ingreso. 37 PSI son más o menos 2,5 bar, es la línea negra que ven arriba. En el gráfico de la izquierda, lo que se ve es un extracto de un reporte nuestro, donde está visto el lote desde arriba, y 0 para nosotros siempre es el norte. Y el gráfico negro marca la presión que pide la carta de aspersión, y las 3 líneas que aparecen adentro, verde, azul y rojo, son las presiones mínima, promedio y máxima que registramos con Ponce durante toda una campaña. Entonces, es medio lío esto, con muchos colores, pero en el mapa de calor que hay ahí, el verde es la zona más baja y el rojo es la zona más elevada del lote, donde la graduación de altimetría está al costado, 96 metros sobre el nivel del mar y 70 metros acá. Fíjense que no es extraño que cuando el equipo de riego está con el extremo hacia arriba, la presión en la base del equipo aumenta, porque además de la presión de trabajo tiene la columna de agua, ¿no? Y se ve que en el promedio, si lo tratáramos de concebir solamente la parte, la línea azul, veríamos que es medio un óvalo hacia justamente la zona alta del lote. Y lo que vemos es que si tomamos una condición donde la carta fue diseñada, que sería donde está lo más nivelado posible, podríamos agarrar la liñita, la flechita roja, porque la base del equipo está en rojo y el extremo también, o sea, está todo en la loma. Entonces, vamos a hacerlo como a grosso modo, esa es la zona en la que está nivelado el equipo de riego. Y en la zona nivelada, que es donde la carta de aspersión está armada, hay una diferencia de 0,8 bar con respecto a la que me pedía la carta de aspersión. Entonces, yo lo que quiero mostrar es qué pasa con esto. Es decir, bueno, muchos productores por ahí no monitorean la presión de trabajo. Y esto en las telemetrías, que vuelvo a las comparaciones, es algo que el productor tiene que saber leer e interpretar para poder realmente hacer una modificación, porque si no es un dato. En realidad para mí está regando con 2 kilos de presión o 1,8, 1,7 y no sé si eso está bien o mal.
Eso lo que genera en una carta de aspersión, bueno, esto justo es el octavo tramo, no importa, pero a lo que voy con esto es que la caída de presión en el ingreso se traduce como una caída de presión en cada una de esas bajantes y lo que termina llegando es a que en los aspersores, generalmente del último tramo, son los que más se afectan porque es a los que también les afecta la pérdida de carga. Entonces, en esos equipos donde en la tabla de las boquillas yo entraba supuestamente con 1 kilo de presión, porque era los 15 PSI del regulador, termino entrando con 0,4. Y en las boquillas, el caudal erogado tiene una relación con la presión de ingreso. Entonces yo me desplazo en ese tramo hacia arriba, como marca la flecha, al otro punto. Digamos, las boquillas que son azules y blancas pasan de 18,4 litros por minuto a 11,6 y las azules de 20 a 12,63. Eso es una reducción de un 37% del caudal. Estamos hablando de los 0,8 bar de diferencia que teníamos en la entrada nada más. Eso genera una reducción de casi un 40% en el octavo tramo, y el octavo tramo en un pivot de 8 tramos es el 23% del lote. Entonces quiere decir que si yo quería aplicar 200 milímetros, en el octavo tramo, o sea, en casi un cuarto del lote, termino aplicando 126. Y acá este es uno de los grandes conceptos que nosotros vemos también que a veces en las telemetrías no se maneja o no se trata. Esto lo vemos bastante frecuente. Sí. Claro. Entonces nunca saben el agua que están tirando. Sí. Porque la presión te puede variar, porque se tapa por arena o lo que sea. Y se guían por ese reloj y no saben realmente, porque la bomba se va gastando con el tiempo, se va sacando más agua. Totalmente. Se ponen todos los chichis y no ponen lo básico. Sí. Hay que ir y sentarte y mirar el agua que sacás una vez por semana, pero si varía. Sí, o la alternativa sería al menos hacer una medición de caudal, una auditoría del equipo de riego, por lo menos antes de empezar la campaña. Y decir, bueno, voy a medir el caudal con el que estoy arrancando. Este año, no sé si hay... Termina la campaña para revisar la bomba. Claro, también. Bueno, este año no sé si hay alguien que produzca con riego en el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, pero nosotros lo que notamos en el monitoreo de muchos equipos de riego, que todos los niveles bajaron. No lo podemos decir a ciencia cierta, pero creemos que el nivel de la napa debe haber sufrido. Hubo, creo, un calor muy importante durante fines de diciembre y las primeras semanas de enero, y se notó generalizado en todos los que estábamos monitoreando en esa zona. Claro. Entonces, bueno, esas cosas, obviamente que a veces en la campaña se hace lo que se puede. Hay un balance entre lo práctico y lo viable. Claro. Pero bueno, a lo que voy con esto es que esto es algo que en la mitad de los clientes con los que nosotros trabajamos, empezamos viendo este tipo de cosas. Las presiones muchas veces no corresponden con la configuración de pluviometría que tiene, y lo que es peor, que muchos productores, para tratar de solucionar esto, y justo en el almuerzo lo hablábamos, hacen algunas cosas que en realidad no son del todo correctas. En Argentina hay una configuración bastante común, que es un motor a combustión con una bomba cardánica, y claro, cuando quieren sacar más agua a veces le dan más vueltas al motor. Pero eso, digamos, el análisis de si con más vueltas saco más agua es bastante más profundo, y es algo con lo que hay que tener cuidado, porque inclusive si se entra en condiciones de cavitación o lo que sea, se pueden romper componentes, ¿no? Entonces es algo como para analizarlo con profundidad, e inclusive por ahí con un freatímetro o tratar de medir esa dinamicidad de la napa y diseñar una estrategia en la que me cubra ante cualquier eventual. Acá. Es la altimetría del lote. Claro, justo no se ve nada acá la referencia, pero las del costado tienen las referencias. Nosotros sí, en realidad la escala se ajusta en rojo al máximo. Capaz que tenés 80 y 85 y solamente hay 5 metros de diferencia, y te va a mostrar el 85 en rojo. O sea, creo que la pregunta se escuchó y era cómo se ajustaban los colores. En realidad se ajustan al máximo y mínimo del lote, con lo cual, por lo general siempre vas a tener un lote con una parte roja y una parte verde. No, hay que siempre mirar la escala, que no se ve mucho ahí. Pero bueno, y hoy lo que hablabas, lo que comentabas vos es, bueno, ¿por qué se generan esto? Y bueno, por un montón de condiciones. Yo puedo tener un equipo de riego que estaba perfectamente calibrado, que teníamos la pluviometría correcta,
y que después de una o varias campañas eso sale de esa condición. Por altimetría de distintos lotes donde lo estoy moviendo, inclusive no contemplar la altimetría del lote en el que está trabajando, por los niveles de la napa, sobre todo cuando se toma agua de napa, que es algo bastante importante, los seteos del motor, todo esto que es mecánico tiene desgastes, tiene mantenimientos y es importante también poder hacer esos chequeos. Y por último, puede haber pérdidas y cambios en la pluviometría. Ese es otro tema que también pasa mucho, que es que en muchas condiciones se vuela un aspersor y después se coloca el que estaba por ahí, que muchas veces no es el que corresponde. Entonces, cuando se va a hacer una auditoría del equipo de riego, y muchas veces se va analizando bajante a bajante, revisás y decís, che, mira, qué loco, porque todas las bajantes coinciden con la carta de aspersión, pero esta no tiene nada que ver, ni siquiera cerca de lo que estaba. Y bueno, justamente porque en medio de la campaña se puso lo que se tenía. Y después la segunda, que tiene que ver más con la operación, es básicamente que tiene, digamos, lo que está relacionado con la persona que se encarga de ir a setear el equipo de riego, básicamente el sentido de giro, la velocidad, el estado, cómo cambia el estado. Nosotros lo que vemos es que las cartas de aspersión y los seteos de todos los equipos tienen un gran asterisco al que muchas veces no se le presta atención. Este es otro ejemplo de un equipo que la carta de aspersión, vieron que tiene esta tablita donde dice a distintos niveles cuánta agua voy a aplicar, ¿no? En todas las marcas es igual, digamos, lo pongo en tanto y aplico tanto, ¿no? Que varía la velocidad de giro del equipo y en base a eso aplica una cierta cantidad de milímetros. Bueno, el problema es que muchas veces esos datos son datos importantes y yo creo que estoy regando esa cantidad de milímetros, supongamos que puse a regar el equipo de 20 milímetros y lo uso para llevar el registro de la cantidad de agua que estoy aplicando. Hay dos grandes formas. La primera tiene que ver con cómo seteé el equipo. Si yo lo puse a regar 20 milímetros, anoté 20, porque es lo que yo establecí en el equipo y confío que estoy aplicando 20. Y la otra forma que se usa bastante es, bueno, se cuenta el tiempo que tarda en dar una vuelta al equipo y de esa manera, cuando el equipo partió acá y vuelve al mismo punto, multiplico la cantidad de horas de riego por el caudal que tengo teórico de la bomba y lo divido por la superficie y también me da los milímetros. El problema que tienen estos registros es que las cartas de expresión, inclusive si lo miran van a ver un disclaimer que tiene abajo, en el que mencionan que hay variaciones que se pueden generar por un montón de factores y que inclusive lo que yo estoy seteando en el equipo puede tener pequeños desvíos. Porque, por ejemplo, la velocidad con la que el equipo va a dar una vuelta que yo establezco depende del diámetro de las cubiertas. Y el inflado de la cubierta, por más pavo que parezca, puede afectar el tiempo que va a tardar en dar una vuelta. Lo mismo pasa con si llega a tener deslizamientos. En algún punto del lote puede ser que empiece a deslizar, no avance a la velocidad teórica a la que tiene que avanzar, termine tardando más. En general lo que termina pasando es que por ahí el equipo da la vuelta un poquitito más lento de lo que yo lo seteé y por tanto aplica un poco más de milímetros. Y estas diferencias a veces son del orden del 10%. Y el 10%, si hacemos cuentas medio rápidas, creo que el costo depende mucho de la infraestructura de cada productor, pero el costo del milímetro siempre va entre 0,6, 0,7 y $1 por milímetro por hectárea. Con lo cual, si yo apliqué 200 milímetros y varío un 10%, son 20. En un lote, no sé, de 70 hectáreas, son $1.500, $1.400. Que estoy tirando por ahí de agua además de lo que yo quería tirar. ¿Y cuál es la diferencia con lo que nosotros hacemos o por qué el sistema que estamos usando es un poco más preciso? Porque ponemos un GPS en la punta y en realidad sabemos precisamente cada 15 minutos dónde estuvo el equipo con una posición con coordenada, latitud y longitud y cada vuelta que está tardando. Y esto inclusive nos deja también encontrar otros patrones. Yo sigo con los gráficos complejos. Pero el gráfico que se muestra abajo es básicamente el ángulo. Recuerden que para nosotros siempre 0 es el norte y abajo está el tiempo, ¿no? Esto es toda una campaña de monitoreo. Con lo cual, si el equipo da una vuelta en sentido horario, es una recta donde los ángulos van avanzando y el tiempo también pasa. Es una recta como las azules. El color indica el estado. Azul es riego, los amarillos ahí están como stops, los verdes están como desplazamiento sin agua y los rojos son fallas. Entonces, lo que vimos en este caso,
hay dos cosas que vimos que están interesantes. Primero, que este era un equipo que jamás se le varió la velocidad de seteo del equipo. O sea, no se tocó la configuración de cómo queríamos, el tiempo que queríamos que tardara. Y sin embargo, arriba se ve la cantidad de milímetros que aplica cada una de esas pasadas. Empieza aplicando 14,8 y en el medio llega a 16,4, donde ahí en ese stop grande sí se hizo una revisión y después volvieron de vuelta a aplicar 13,2. O sea, el equipo de a poquitito empezó a aplicar más y justamente es esto que le decíamos hoy de problemas que pueden ser porque siempre cuando se mira la presión de los neumáticos, la más importante es la última. O porque por ahí la huella se empezó a marcar más o tuvo más humedad y empezó a deslizar. Pero fíjense que esa variación entre 14,8 y 16,4, esto estaba seteado para 15 milímetros, es de un 10%. O sea, es lo que les hablaba hoy. Terminó aplicando un 10% más hasta que lo corrigieron ahí. Y la otra cosa interesante que se ve acá, que tiene que ver más con la homogeneidad, y esto sí tiene que ver con la operación del equipo de riego, es que los movimientos que tiene el equipo en seco, sin agua, hacen que ciertas zonas del lote no hayan sido regadas como el resto. Entonces, en este nuevo gráfico, lo que se ve es, en rojo, cuál era la intención. O sea, yo quería aplicar, eso no se ve, pero la escala son milímetros. Yo quería aplicar esa cantidad de milímetros en todas las zonas del lote, y en azul los milímetros que terminé aplicando. En las zonas que se ve como menores son subriegos, porque el equipo se desplazó sin agua. Eso muchas veces pasa cuando una máquina tiene que entrar al lote, el pivot interfiere con la máquina, hay que desplazarlo sin agua, nadie lo va a mover con agua porque la máquina está ahí esperando para entrar, y a veces no se vuelve a ese mismo punto. Entonces esa zona del lote quedó con una pasada menos. Y el pico que se ve allá, el que está antes de 90 grados, porque esos son los ángulos, es justamente el movimiento ese que tuvo donde el equipo fue y volvió en riego. Este caso no tiene, por ejemplo, cambio de velocidad. Si tuviera, excepto ese después del stop, pero no tiene cambios de velocidad dentro de una misma pasada. Si tuviera cambio de velocidad, eso también afecta a la homogeneidad de riego, que básicamente es lo que explica el por qué también hay variabilidad, junto a un montón de otros factores, del rinde dentro del mismo lote. Bueno, y por último, con lo que tiene que ver más con mantenimiento, hay algunas de las métricas que nosotros llevamos tienen que ver también con el grado de disponibilidad de la máquina. Es decir, yo necesito que mi máquina esté siempre ahí esperando para poder usarla y para tenerla siempre disponible, y justamente eso parte desde lo que pasa antes de la campaña, ¿no? Desde tener el equipo en condiciones para que esas cosas no sucedan. Entonces, desde el lado preventivo está en cómo se preparan esas máquinas. Inclusive ahora estamos empezando a trabajar en desarrollar unas funcionalidades para medir horas de los distintos componentes, porque muchos de los mantenimientos preventivos dependen justamente de las horas de uso, y ahí hablamos de horas de movimiento o de uso de ese componente. Y después, en cuanto a las fallas, como les decía hoy, hay parte que tiene que ver con el registro. Entender, que un poco lo que se hablaba hoy con los datos, entender qué es lo que está pasando cuando tengo un problema, y ahí se disparan un montón de métricas. Nosotros cuando hay una falla, medimos cuánto se tarda en asistir a esa falla, que eso lo medimos, un equipo que entra en condición de falla quedó atascado y queda aplicando agua en el lugar porque por alguna razón la bomba no se cortó. O al revés, se corta la bomba y el equipo sigue caminando en vacío. Bueno, desde que el sistema dispara la falla, contamos cuánto tarda en cambiar el estado, que puede ser pasar a stop, que lo apagan, que es lo más común, o volver a regar, porque por ahí era una pavada, lo arreglan y sale regando directamente. Y además de eso, una vez que pasamos ese estado, contamos cuánto tiempo tarda el equipo en volver a estar disponible, que tiene que ver con un montón de factores. A veces no es una métrica totalmente directa, porque puede ser que un productor decida de que el equipo tuvo algún desperfecto y ya no tiene que seguir regando, o tuvo una lluvia y aprovecha y lo para, ¿no? Pero otras veces esa información es importante para poder tomar una decisión de qué hacer o cómo preparar mejor el equipo para la siguiente campaña. Bueno, por último, estos son los puntos donde trabajamos. Lo primero es en el registro. Hoy hablábamos del tema de los datos y para mí es lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces es muy importante llevar un registro de qué es lo que está pasando, registro de los milímetros que aplico, de la cantidad de vueltas que doy, de las fallas, de por qué se originaron las fallas, cuántas fallas tengo. Segundo, trabajar en la calidad y la homogeneidad. Para nosotros son dos métricas que hablamos que siempre son en realidad homogeneidad y uniformidad. La uniformidad es cómo se distribuye el agua a lo largo del equipo de riego, y la homogeneidad es cómo el equipo de riego recorrió el lote y garantizar que el equipo llegó a cada parte del lote aplicando la misma cantidad de milímetros. Lo que tiene que ver con mantenimiento del equipo de riego,
cómo podemos hacer para evitar estos problemas durante la campaña y los daños y pérdidas que se generan. Cada vez que un equipo queda fallando, obviamente que se están desperdiciando recursos. Hay un componente que lo usamos mucho en el caso de los semilleros, que son órdenes de riego. El sistema lo que permite es que alguien que tiene el manejo agronómico del cultivo pueda definir cuánto se quiere aplicar. Entonces, a través de la aplicación lo que puede hacer es cargar una orden de riego, que es básicamente decir, este lote quiero que entre el 20 y el 25 reciba 20 milímetros, y ahí nosotros hacemos tres cosas. Por un lado, le mandamos un mensaje a la persona que está en campo, que es la que va a operar, para informar de que hay una solicitud de orden encargada, le llega por mensaje de texto o por WhatsApp. Segundo, se registra en la aplicación, cosa de que uno pueda ver el histórico de órdenes de riego cargadas. Y lo tercero, que es lo más importante, es que para nosotros potencia mucho el servicio, porque pasamos a hacer el monitoreo de un equipo de riego sabiendo cuál es la intención del productor. Si el productor quiere que se apliquen 20 milímetros y en la práctica vemos que se están aplicando 22 o que se están aplicando 18, podemos ayudar a responder en ese momento, pero esto parte siempre de tener una orden de riego cargada. Bueno, después el tener esto de la aplicación, el dato en tiempo real, y esto de las métricas, en lo que yo insisto, que para mí son los puntos importantes. Es primero mido, probablemente me lleve una campaña a medir y determinar cuáles son mis métricas de base. Y después la próxima campaña lo que puedo hacer es plantear objetivos de mejora. Nosotros trabajamos mucho con eso, decir, bueno, mira, vos estás teniendo esta cantidad de fallas cada 100 horas de riego, o estás teniendo este tiempo de respuesta ante fallas, o esta homogeneidad, o esta uniformidad. ¿Cuál es el objetivo para la siguiente campaña y cómo nosotros podemos ayudar a que ese objetivo se cumpla? Y inclusive después también hacemos métricas que son generalizadas de todos los equipos que estamos monitoreando, también para ayudar al productor a entender dónde está parado. Porque hay puntos que son los utópicos, todos queremos uniformidades y homogeneidades del 100% y cero fallas. Obviamente que llegar a eso es complicado y mantenerlo a lo largo de distintas campañas también. Entonces lo que hacemos es mostrar un poco dónde está la media de lo que estamos monitoreando. Creo que si anduve bien con el tiempo, eso era todo. Muchas gracias. ¿Estás monitoreando por el lado de Coronel Suárez? Sí, allá estamos trabajando con la guía, con ADECO. Sí, hay varios productores con los que estamos trabajando en esa zona. En la guía fueron nuestros primeros clientes, hace 4 años. En ADECO ADECO entró el año siguiente. En ADECO hace 3 años. Encima en la guía tenés todas las marcas. Sí, sí. Sí, y bueno, ellos compraron, no sé, tengo la historia de parte de la guía de Francisco Díaz, de que él en su momento cuando compró los TIL, era también por esto de que tenía la visión de que digamos, no iban a tener muchos problemas claro, el mantenimiento, en tener esto de la velocidad constante y no tener problemas de aplicación y demás. Perdón, allá. Sí, te hago una pregunta. ¿Puede ser factible medir la presión en la pirámide y la presión en la última torre? Está bueno, sí. Sí, es factible. Todavía no lo estamos haciendo, nos lo han pedido varios productores, así que estamos trabajando para hacerlo. Está buenísimo tener las dos presiones. En realidad, la razón por la que no lo hacemos es porque el sensor que está en el extremo del equipo es un sensor que se alimenta por energía solar. Entonces, agregar sensores ahí es poner más en juego la autonomía de las baterías y cuánto puede alimentar con el panel. Pero ya tiene incorporada esa misma placa la posibilidad de tomar una presión al final. Y está buenísimo también el poder monitorear con las dos presiones. Así que sí, lo estamos haciendo. Todavía no lo hemos implementado, pero estamos trabajando para ponerlo, para agregarlo. ¿Qué porcentaje de equipo ves con caudalímetro y cuánto no? Lamentablemente, muy pocos con caudalímetro. Casi tenemos algunos clientes. El Gateway tiene, como les decía, un montón de otras funcionalidades. Ahora, por ejemplo, estamos incorporando pluviómetro, entonces se van a poder registrar las lluvias. Hay un pluviómetro, digamos, que se va a poder colocar. Esta campaña hicimos algunas pruebas y sacar ese dato a la nube a través de nuestro sistema. Tiene la posibilidad también de incorporar la lectura en caudalímetro y también sacarlo al sistema. Y justamente estamos trabajando con un productor en San Luis
que tiene caudalímetros en todos los equipos. Es raro, o sea, la realidad es que no es lo más común. Y conectamos el caudalímetro al sistema. Pero sí, es una realidad de que no... Sí, sí. Hay muy pocos. De todos los que nosotros estamos monitoreando, me animaría a decir que es mucho menos de un 5%. Sí, un 1 o 2%. Y no hay caudalímetro. Sí. No, aunque sea el servicio de medición de caudal una vez a la campaña, no es algo excesivo. Los caudalímetros ultrasónicos son bastante precisos y por lo menos tengo una foto. No tengo la película entera, pero por lo menos tengo una foto y en la sucesión de las fotos puedo ver esa historia de última. En general, también hay otra cosa que es que si yo tengo la carta de aspersión bien armada, el equipo coincide con la aspersión y tengo la presión de trabajo que tengo que determinar de esa cartilla y medí el caudal, la presión en el ingreso puede servir como un parámetro tipo la fiebre, digamos, para saber. Yo no te puedo decir con la presión cuánto caudal estás erogando, pero sí puedo garantizar que siempre y cuando la presión sea mayor a la que pide la carta de aspersión, todos los reguladores, suponiendo que está todo en condiciones, ¿no? Todos los reguladores van a estar limitando para que vos apliques el agua que tenés que aplicar. El problema entra cuando la presión baja. Cuando la presión está por debajo, ahí ya entramos a no saber porque probablemente los primeros tramos erogan el caudal que tienen que erogar y los últimos se ven más afectados. No sé si hay alguna duda más o alguna consulta. El monitoreo depende de la superficie del equipo. Para los equipos más chicos, que son los de 0 a 40, o sea, tenemos rangos definidos de 0 a 45 hectáreas, 45 a 70, 70 a 100 y mayores a 100. Arranca en los rangos más bajos en $800 el monitoreo de una campaña, de un cultivo, y en los más grandes, mayores a 100, en 1.350. En el medio ahí está 950 los de 45 a 70 y 1.150 los de 75 a 100. Y de vuelta, eso incluye todo porque digamos, ahí está la instalación de los sensores, está el uso y el acompañamiento de toda la aplicación y de la información que estamos generando. Está también esto de qué pasa si se me rompe. Hay lo que nosotros llamamos niveles de servicio. Dependiendo la zona, nos comprometemos a distintos niveles de servicio. No podemos a todos decirle que le vamos a decir, si no sé, se le rompe un sensor de presión, que vamos a estar al día siguiente, porque no todos los lugares tenemos técnicos que puedan responder así. En el NOAA, por ejemplo, los niveles de servicio son un poco más grandes, pero nos comprometemos con cada productor, y de hecho es una métrica que llevamos internamente nosotros, en cumplir con el compromiso de volver a dejarle disponible todos los datos. Y eso es una tranquilidad, o sea, vuelve un poco esto a lo que hablaba hoy, o sea, es una tranquilidad de que, un modelo que tiene internet, que creo que cualquiera que no tenga internet 1 o 2 días está llamando y diciendo, te dejo de pagar la próxima factura, no te contrato nunca más. Bueno, es un modelo medio parecido. O sea, se paga por la información, por el acompañamiento, no por los sensores. Bueno, si no hay más nada, gracias, muchas gracias. Gracias.